Bueno, este es el tema que vos me dijiste que lo está teniendo bastante bien. Lo vamos a hablar, ¿sí? Lo que es sobre todo músculo de miembro superior, y después músculo de miembro inferior. Insisto, ahora si vos te desconectas, no te preocupes que yo después lo cargo a la clase. Bueno, los músculos del hombro en primer lugar, a vos se te va a preguntar, bueno, hablame de los músculos del hombro. Bueno, los músculos del hombro presentan cuatro grupos musculares, anterior, posterior, lateral y medial, y cada grupo va a presentar, vamos a decir, planos, que, insisto, esto es algo que no se sabía, ¿sí? O sea, vamos a suponer que, o sea, ¿qué planos? Bueno, el plano anterior, el grupo muscular anterior tiene dos planos, uno profundo y uno superficial. El plano profundo, ¿sí? El plano profundo está el subclavio, nosotros lo habíamos nombrado cuando dimos la parte de, ¿cómo se llama?, de huesos, ¿sí? Está el subclavio, está el pectoral menor, ¿sí? Y está en el plano superficial tapando ambos lo que es el pectoral mayor. Bien, entonces, si nosotros tenemos que decir, diríamos, quién va a dar inervación a estos músculos, tenemos que hablar de que lo que da inervación justamente es el plexo braquial, ¿sí? Sus ramas colaterales, ¿sí? Anteriores del plexo braquial, son los encargados de la inervación de este grupo muscular. A ver, es poco probable que se te pida que diferencies, a ver, qué nervio del subclavio, qué del pectoral y qué del pectoral mayor. O sea, por ahí ese detalle, si lo sabes, mejor, si lo saben, mejor. Pero predominantemente, ¿sí? Lo que se le está preguntando es, ¿quién va a dar inervación? Plexo braquial, perfecto, muy bien. ¿Qué nervio? Ramas colaterales anteriores. Muy bien. Entonces, obviamente, acá vemos el subclavio, ¿sí? Y vemos el pectoral menor. Obviamente que para poder observar el subclavio y el pectoral menor, tuvimos que romper al pectoral mayor, ¿sí? La función del subclavio, obviamente, lo que hace es elevar la primera costilla, lo cual lo transforma en un músculo accesorio de la inspiración, ¿sí? El pectoral menor también puede, ¿sí?, elevar las costillas, lo cual transforma en un músculo inspirador, pero lo que hace es, cuando toma sus puntos fijos, ¿sí?, en las costillas, llevar el hombro hacia adelante, o sea, el muñón del hombro lo hace hacia adelante, o sea, hace lo que sería la antepulsión. ¿Qué pasa con el pectoral mayor? Que abarca las inserciones obviamente costales, esternales, claviculares, para dirigirse, ¿sí?, a lo que es el labio lateral del surco intertubercular, plegándose en esa zona, ¿sí? Va a ir obviamente hacia el húmero, ¿no? Entonces, ¿te acordás? ¿Te acordás, Araceli? Si no te acordás, no pasa nada. ¿Cuáles eran las acciones del pectoral mayor? Es decir, ¿para qué Podría servía? ser, por ejemplo, rotación medial, Rotación medial, anteversión no, o, ¿no? anteversionado. Sería aproximación, entonces, digamos, en el hombro. La cintura escapular sería así, depresión y anteversión. Eso es el pectoral menor, la anteversión. Entonces sería rotación medial, bien. Aducción, bien. Y flexor, muy bien. Entonces, bueno, ahí vemos obviamente cómo se trabaja el músculo pectoral mayor, ¿sí? Que es muy conocido. ¿Ah? Fíjate que en este caso, ¿sí?, que dirige hacia la parte media, está trabajando el componente aductor, ¿sí? Pero ya tiene el brazo en flexión, ¿sí? Y en este grafiquito que está acá abajo, muy interesante, fíjate que parte de una extensión de hombro y cuando se va hacia arriba, hace la flexión de hombro. Entonces, obviamente, el flexor tiene funciones flexoras, rotadoras internas, ¿sí?
y aductoras, ¿sí? Aductoras. ¿Qué pasa con la región posterior del hombro? Tenemos obviamente el subescapular, suprainfraespinoso, redondo mayor, redondo menor, ¿sí? Y dorsal ancho. Muy bien. Eh, estos músculos van a estar inervados mayoritariamente por las ramas colaterales posteriores del plexo braquial. Ramas colaterales posteriores del plexo braquial, ¿sí? Pero en el caso de lo que es el redondo menor y de lo que es el supraespinoso, van a estar inervados por el nervio axilar. Axilar. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Si tenemos que hablar de acciones, ¿sí? Decimos que, vamos a empezar con el supraespinoso, es un músculo abductor del hombro, abductor del hombro, y el infraespinoso redondo menor, ¿sí? El infraespinoso y el redondo menor son rotadores laterales, ¿sí? Rotadores externos, y lo que es el dorsal ancho, el redondo mayor y el subescapular son rotadores mediales. Entonces vamos a repetir. Vamos a dejar poner acá, a ver, notar. Entonces el supraespinoso, hay que ver, ahí está. El supraespinoso dijimos que es abductor del hombro, se para, ¿sí? Y que lo que es el subescapular es un rotador medial, ¿sí? Junto con, obviamente, el redondo mayor y junto con el dorsal ancho. Y el infraespinoso es un rotador, vamos a decir, lateral, junto con el redondo menor, ¿sí? Un rotador lateral. Como dijimos, ¿sí? El redondo menor y el supraespinoso, vamos a decir, están inervados por el axilar. Y el resto de los músculos va a estar inervado por las ramas colaterales, ¿sí? Posteriores del plexo braquial. Bien. ¿Hasta ahí anotaste eso? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, lo que sí me quedó en duda, ¿es Sí. el supraespinoso o es el deltoides que está por el axilar? El deltoides es también abductor y es el axilar, tenías razón, con el redondo menor. El Sí, supraespinoso forma parte también de la inervación de la parte posterior del plexo braquial. Sí, tenés razón. Me apresuré ahí, tenés razón. bien, Pero bien. en realidad mezclé a inervación con acción, porque el supraespinoso es un sinergista del deltoides. ¿Sí? Entonces, el supraespinoso, para dejar en claro, es abductor igual que el deltoides, nada más que el supraespinoso está inervado por el rama posterior del plexo braquial y el deltoides por el axilar, junto con el redondo menor. Ahora sí, pregúntame a la serie, ¿eh? Sí, igual quedó en claro, pude anotar igual. Bueno, bien.
Muy bien. Bueno, perfecto. Acá tenemos el espacio, bueno, lo que es el músculo subescapular. Dijimos que el rotador interno es fundamental porque dijimos que es rotador interno en su acción, pero que es un coaptador de la articulación glenumeral en su función, ¿sí? Bueno, redondo mayor, que también termina obviamente en lo que es el húmero, en el labio lateral del surco intertubercular, rotador medial, ¿sí? Obviamente el dorsal ancho que va a terminar justamente en el fondo de ese surco intertubercular, también es rotador medial, ¿sí? Y en la parte posterior tenemos obviamente el infra, el supraespinoso, ¿sí? Y lo que es el redondo menor. Dorsal ancho. Fíjate que, diríamos, por debajo del deltoides, ¿sí? Tenemos estas bolsitas, ¿eh? Que cuando se inflaman justamente dan la bursitis. Acá tenemos el ligamento coraco-acromial, que transforma en un conducto por donde se desliza justamente el músculo supraespinoso, por debajo de estas bolsas y por encima del deltoides. Esto también es una cisarcosis, es una falsa articulación que permite justamente el deslizamiento, ¿sí? El deslizamiento de lo que es el supraespinoso con respecto al deltoides. Ahí tenemos obviamente los músculos del manguito rotador, ¿sí? Supra, infra y redondo menor por delante, y lo que es el subescapular por detrás, perdón, y el subescapular por delante, formando justamente lo que es el manguito rotador. Muy bien. Ahí tenemos las acciones de los músculos rotadores mediales y laterales. Luego tenemos al grupo medial, que corresponde al serrato anterior. El serrato anterior va a tener tres digitaciones, o sea, tres tipos de fibras, que lo que hace es justamente, de alguna manera, interponerse, si se quiere, entre la escápula y la parrilla costal, formando la famosa la articulación escápulo-torácica. Y acá tenemos la escápula, obviamente el borde medial, tenemos las digitaciones, las tres digitaciones del serrato anterior, que lo que va a hacer es, sobre todo, movilizar la escápula. No mueve el hombro en sí mismo, o sea, no va a mover la articulación glenumeral, sino lo que va a hacer es permitir el deslizamiento, ¿sí? Lateralmente y rotando lateralmente de la escápula. Y obviamente que este músculo también va a estar inervado por las ramas colaterales posteriores del plexo braquial, ¿sí? Que es el serrato anterior. Ahí lo que se hace es justamente, ¿sí? Desplazar la escápula hacia el costado, ¿eh? Lleva la mano hacia adelante, desplazando la escápula hacia el costado, y esa es una de las acciones que tiene el serrato anterior. Con respecto a los músculos, diríamos al grupo lateral, tenemos el músculo deltoides, que como habíamos visto tenía inserción en la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula para dirigirse justamente a la cara anterolateral del húmero, ¿sí? Este músculo sí está inervado por el nervio axilar o circunflejo, ¿sí? Y su principal acción, obviamente, que es la abducción de esta articulación, ¿sí? Ahí tenemos diferentes tipos de ejercicio que involucran justamente abducción de la articulación del hombro. Muy bien. Vamos, Araceli. Bueno, tendría Yo que te digo, explicar cada a ver, plano. yo te digo primero, yo te pregunto primero. Araceli, háblame de los músculos del hombro. Fíjate, no te hablo de ningún grupo muscular, solamente te pregunto, háblame de los músculos del hombro. Bueno, sería dividiendo por plano muscular, un plano muscular posterior, uno lateral y, bueno,
ventral o medial y anterior. Bueno, Bueno, como grupo muscular posterior tenemos al subescapular, al supraespinoso, al infraespinoso, redondo mayor y menor y dorsal ancho. Como grupo ventral sería el pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y supraescapular. pero ahí tenemos planos. Ah, sí, no, el subescapular sería del plano, Por eso, pará, vamos por parte. Vamos a vuelta, a ver. Yo te pregunto ahora para ser más específico. ¿Cuántos ajá, grupos musculares tiene el hombro? eh, tres, Ajá. ¿Cuántos grupos musculares tiene el no, hombro? cuatro. Cuatro, perfecto, bien. ¿Cuáles son esos Posterior, grupos? anterior, Ajá. dorsal, No, anterior, anterior, no, posterior, y la anterior, posterior, lateral sería, lateral y y medial. medial. Bien. Bueno, vamos con el grupo anterior. ¿Cuántos planos tenemos ahí? Ay, me perdí. Eh, dos, Dos uno planos, muy bien. superficial y otro profundo. Superficial y profundo, bien. ¿Quién está en el superficial y quién está en el profundo? En el anterior, el superficial va a estar el pectoral mayor El pectoral mayor. Muy bien. ¿Y y en el el profundo? profundo, el pectoral menor y el serrato anterior. En el plano profundo se encuentra el pectoral menor y ¿quién más? Ah, y es el serrato anterior, No, uno que estaba debajo de la clavícula. el subclavio. Subclavio. Bien, Araceli, anota eso porque eso se te va a preguntar en el examen y tienes que saberlo tal cual. Es decir, fíjate que ni empezamos a hablar de inserciones, simplemente de planos. Entonces, esto es lo que pasaba, diríamos, en el examen. No pasábamos la parte a inserciones porque con los planos ya estábamos en el horno. Entonces, vamos con lo que es el plano primero. Bien. ¿Qué pasa quién da inervación a estos músculos? Bueno, el subclavio daría una rama posterior, digamos, del músculo de la rama del nervio subclavio. A ver, No, es la rama o nervio subclavio. rama o nervio subclavio. Bien, vamos a vuelta. Pero ¿y quién da inervación? ¿Qué plexo? El plexo braquial, una rama colateral, que sería el nervio subclavio. Entonces vamos así. Rama, entonces tenemos, ¿quién da inervación? El plexo Braquial. braquial. Eso es lo primero que tenemos que decir, plexo braquial. ¿Sí? Nosotros sabemos que el plexo braquial tiene ramas terminales y ramas colaterales. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué ramas va a dar inervación? ¿Las ramas, vamos a decir, terminales o colaterales? Colateral. Colaterales. Perfecto, buenísimo. De esas ramas colaterales, ¿son anteriores o posteriores? Posteriores. Pensá. Hay dos opciones nada más, o anterior o posterior. Si los músculos están en el plano anterior o en el grupo anterior, las ramas van a ser Anteriores, sí. muy bien, espectacular. Vamos. Este, ¿qué grupo tenemos en el plano posterior? En el grupo posterior de los músculos. El subescapular, Muy bien. supraespinoso
infra, Sí, y ahí redondo mayor, menor y dorsal ancho. espectacular. Bien. ¿Qué función tiene el dorsal ancho? Rotador medial, ¿Qué más? ¿Es separador o aproximador? aproximador, Muy bien. ¿Es flexor o extensor? extensor, creo. No, no es creo. Sí, es extensor. Ah, estaba en duda. Ah, es extensor. Bien. ¿Tá? ¿Quién da inervación al dorsal ancho? ¿Qué plexo? Bueno, el plexo braquial, eh, ramas anterior, ¿Y es posterior o sería anterior? eh, no, creo que es anterior porque sería el nervio que le inerva es el tóraco dorsal. Y el tórax dorsal no es anterior, de las Es ramas posterior. colaterales. Porque en los anteriores tiene tres nada más. O cuatro y Entonces cinco. sería posterior. Y Posteriores. del grupo dorsal son todas las ramas posteriores. Exactamente. Ah, Por ahora me eso, aclaro. pero vos estás, por Claro. eso yo pienso, ahí te voy a corregir para que vos, diríamos, tengas una exposición ordenada. Primero nombrás el plexo, ¿sí? Braquial, ya lo sabemos. Después que nombrar el plexo braquial, tenés que nombrar, ¿sí? Si son ramas colaterales o terminales. Entonces decís plexo braquial, ramas colaterales. Después que decís ramas colaterales, decís si son anteriores o posteriores. Entonces vos decís son ramas posteriores. Después que vos nombraste esas tres instancias, recién decís el nombre particular. ¿Me explico? Porque en el examen, si vos me decís el nervio tóraco-dorsal y no sabés si es anterior o posterior, lo anterior no lo sabías. ¿Me explico la serie? Sí, sí, sería, bueno, el plexo, la rama, si es anterior o posterior, y después el nervio. Exactamente. Ese sería el orden, ¿tá? Porque a veces ustedes, diríamos, pueden cometer ese error de saber el detalle o de saber el nombre particular, pero no, vamos a decir, lo general. Y ahí está la cuestión del examen oral. Ustedes tienen que demostrar que lo general saben, ¿sí? Para poder después entrar a lo específico. Y acá lo que pasa es que si no saben lo general, ahí es donde se termina el examen. Entonces, por eso yo quiero que ustedes aseguren lo general, ¿sí? Porque si ustedes aseguran lo general, se aseguran que la mesa continúe y se aseguran que el docente que los evalúa, ¿sí? Entre en la duda. ¿Por qué? Porque no es si vos sabés lo general, es, vamos a decirlo, si yo sé que un alumno sabe lo general, obviamente entendiendo de que ustedes están más preparados y van a saber un poco algunos detalles, es más difícil desaprobar a un alumno que tiene un conocimiento general bien cimentado a que aprobar a una persona que me dice los detalles, pero lo general no sabe. Porque ahí vos te das cuenta que repitió algo que ni te siquiera está entendiendo lo que quiso decir. Ese es el punto. Entonces, por eso que te trato de, diríamos, estructurarlos de lo general a lo específico. Insisto, porque si yo sé que el dorsal ancho está inervado por el nervio tóraco dorsal. ¿Y de qué plexo? No, profe, la verdad que no me acuerdo. Listo, entonces no te alcanza. ¿Sí? Ahora, si vos me decís todo lo demás, yo digo, no, y, profe, no me acuerdo cómo se llamaba el nervio, pero sé que es rama colateral posterior, entonces es otra cosa. Porque yo digo, sí, está bien, puede ser que no se acuerde porque tiene millones de nervios en este momento, diríamos, pero no, pero me sabe decir el tronco inicial. Bien, Araceli. Lo mismo pasa con las funciones de los músculos. ¿Cuáles son los músculos rotadores mediales, Araceli, del hombro? Sería el subescapular,
y el redondo mayor Subescapular, redondo mayor, muy bien. y dorsal ancho. Y dorsal ancho. Muy bien, Araceli. Muy bien. Yo te digo, serrato anterior. ¿Dónde lo ubicarías al serrato anterior? En la pared medial, digamos, del hombro. Muy bien, en el grupo medial del hombro. Sí. Perfecto. ¿Quién da inervación al serrato anterior? ¿Qué plexo? Bueno, el plexo braquial, Muy bien. ¿Qué eh, ramas? ¿Terminales o rama, colaterales? sería rama anterior, Colaterales, sí, rama colateral, sí. sería el rama de torácico largo, el nervio torácico largo. Claro, muy bien. Espectacular. Sí. Pero entonces, el nervio torácico largo, ¿es rama anterior o posterior? Sería posterior. Posterior. ¿Cómo también se lo conoce a ese nervio torácico largo? ¿Te acordás? Era un nombre medio copado ahí. No, no me acuerdo. Nervio respiratorio de chest bell. ¿Sí? Bien, 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 bien. Vamos, Araceli, vamos, Araceli. Vamos que se puede. Bueno, Araceli, yo corto acá, diríamos, para que se va a terminar el horario, ¿cómo se llama? El tiempo, y vuelvo a conectarme, digamos, con este mismo link. ¿Sí? Si vos no te podés conectar porque tenés que ir a trabajar, yo igual voy a dejar grabada la clase. ¿Me explico? Y lo voy a compartir en el grupo de ustedes. ¿Está? Si te conectás, bien, seguimos. Dale, dale.